Ahora, ¿qué llama la atención de la marcha? Vimos las mismas caras de aquellas manifestaciones de la Marea Rosa. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Azul Alzaga y esto es Punto de Referencia. Y este sábado fuimos testigos de una marcha convocada por la oposición tradicional, algunos nuevos protagonismos dentro de ella. También confluyeron reclamos de una coyuntura en una movilización que al final llevaba un mismo hilo conductor: el rechazo, en muchos casos el odio hacia el gobierno, la Cuarta Transformación y lo que ésta representa. La movilización fue presentada como la Marcha de la Juventud, sin que ese sector fuera ni su centro de convocatoria ni su principal presencia. Tuvo además un importante aparato de financiamiento desde medios de comunicación, redes sociales, que ya en la calle se expresó como en membretes tipo el logo de la generación Z en manos de viejos manifestantes de la Marea Rosa o el sombrero del movimiento de Carlos Manzo. El cóctel aterrizó en la plancha del Zócalo en forma de brutales acciones de violencia por parte de otro grupo muy bien organizado y armado. Y esta violencia extraordinaria contra un cuerpo de policías desarmados no solo no derivó en deslindes, sino que ya ahí buena parte de los grupos reunidos la asusaron y más tarde se centraron en la respuesta desviada de algunos policías que reaccionaron a 2 horas de golpes continuos. Llamaron a esta movilización quienes la convocaron, todos estos que llegaron a la movilización, pues también tienen que deslindarse de la violencia. Hasta este momento, poco o ningún deslinde se ha escuchado. Y lo que vimos el sábado deja varias reflexiones. Por un lado, el reconocimiento de una oposición que, aunque minoritaria, es relevante en tanto que confunde el derecho a disentir con el derecho a destruir, que habla de democracia, mientras promueve la inestabilidad y la violencia, y que busca sembrar la idea de un país al borde del caos. Por otro lado, está también la confirmación de que esta visión cuenta con el respaldo de grandes medios de comunicación que en sus distintas agendas juegan como un actor político más. A este conjunto de sectores le dirigió esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum un mensaje. La transformación no la detiene nadie. El pueblo de México y la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Y no a la violencia, no a la violencia. Quien promueve la violencia no ayuda al país. Quien promueve la violencia no se ayuda a sí mismo. Quien promueve la violencia no genera un debate de altura en nuestro país. Finalmente, y en razón de los testimonios del sábado, parece existir la tentación a buscar el escalamiento hacia escenarios de violencia para provocar represión, la magnificación de fisuras dentro de una actuación policial que busca ser provocada y el uso de estos escenarios para promover derrocamientos no democráticos, evidentemente, o la intervención extranjera. Frente a eso, 2 grandes preguntas quedan en el aire. Una es: ¿qué respuesta social merecen movilizaciones como esta por parte de una mayoría que efectivamente está por la acción pacífica? Otra: ¿cómo desde el gobierno pueden prevenirse escenarios como los que en el sábado llevaron al límite a policías cuando ya se sabe que este es el camino que buscará la oposición? Por lo pronto, el mensaje es muy distinto del relato que se quiso dar en medios de comunicación. No vamos a caer en la provocación, no debemos caer en la provocación, y es un llamado a hacer movilizaciones pacíficas. Comenzamos. La
marcha opositora de este sábado en la Ciudad de México congregó a grupos diversos de la sociedad, incluso en rangos de edad, a pesar de que fue convocada para jóvenes de entre 13 y 28 años, destacando demandas similares a las que, en su momento, enarboló el bloque Frena, la llamada Marea Rosa y la iniciativa que tenía como consigna que el INE no se toca. Desde las 10 de la mañana, decenas de personas vestidas de blanco se congregaron en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Y a pesar de que se autonombraban apartidistas, las consignas lanzadas dejaron ver vínculos con personajes políticos y económicos. Ya estoy yo en los 30, pero eso es lo mejor de todo, que la conciencia se cree entre los jóvenes. Sí, es el movimiento anticrimen y anticorrupción que encabeza el señor Ricardo Salinas y que lo ha manifestado en sus redes sociales y en las oportunidades que ha tenido. Yo tengo 36. Recordar que este movimiento también es global. En Nepal ya ocurrió lo mismo. La primavera árabe también fue convocada por los jóvenes. Tan plural en los convocados como en sus demandas. Por ejemplo, la condena por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, por la que el comercio aprovechó para la venta de sombreros que aludían a su figura. Le pedimos a Claudia, a Omar Harfuch, que investigue a la seguridad de Carlos Manso. ¿Por qué permitieron que, habiendo un cuadro de seguridad, pudiera rebasar una persona el cuadro de seguridad y dispararle? Pero también destacaron llamados de la ultraderecha que durante años ha suplicado la intervención de Estados Unidos en México. Estados Unidos ya está aquí en México y está interviniendo ya. No, golpe de Estado no. Es la ciudadanía la que va a decidir. En punto de las 11 de la mañana, los manifestantes partieron en una masa enarbolando exigencias ciudadanas, algunas de ellas con legítimas intenciones. Justo, es la primera vez que salgo a marchar. Es la primera vez y me siento muy orgullosa de estar aquí. Aunque otras más sabían que detrás de la manifestación había intereses políticos y económicos. Es lamentable que el PRI, que el PAN quiera disfrazarse. Estaba parado ahí, están promoviendo a Alejandra Roja. Entonces a mí sí me molesta eso porque nosotros ya no queremos que regresen la misma gente que le han hecho daño a nuestro hermoso país. Y sí, había jóvenes, pero conscientes que la marcha está vinculada con algunos políticos. Yo creo que como en todas, sí meten mano, pero pues espero que no esté la gente por eso. Poco después de la 1 de la tarde, las primeras personas comenzaron a llegar al Zócalo. En lo que parecía una marcha pacífica, en pocos minutos escaló la violencia y amenazas contra los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Van a morir! ¡Venimos armados! ¡Venimos armados! ¡Van a morir! Incluso, lo violento se mezcló con lo religioso, cuando mujeres adultas rociaron agua bendita a un integrante del Bloque Negro. Desde la plancha del Zócalo, incluso algunos grupos de asistentes distintos al grupo de choque azuzaban sus acciones contra el muro de contención. Pasó un tiempo y un grupo de al menos 50 personas derribó las vallas metálicas, rompiendo la formación de contención original. Su intención no era protestar, sino ingresar a Palacio Nacional y golpear a los policías. También intentaron ingresar a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alrededor de las 2:20 de la tarde, las agresiones tomaron una pausa, lo que derivó en aplausos de parte de algunos manifestantes. Sin embargo, la tensión regresó y las provocaciones contra los oficiales se prolongaron una hora más, con escenas como la brutal golpiza grupal a un elemento de la policía. Fue cerca de las 3:30 que los agentes policiales tomaron la Plaza de la Constitución y repelieron a los manifestantes con extintores. Con información de Oscar Reyes, Punto de Referencia. Y este mediodía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México hizo un balance y el repaso de las responsabilidades que resultaron de los hechos violentos del sábado.
Este sábado, 800 elementos de la Policía de la Ciudad de México fueron desplegados para garantizar el derecho a la libre manifestación durante la marcha del pasado 15 de noviembre. No iban armados, solo portaban casco, escudos de acrílico, rodilleras, coderas y algunos extintores para evitar posibles conatos de incendio. Pero la violencia de un grupo de personas, algunos con el rostro cubierto, comenzó a coordinarse para derribar las vallas que protegían el Palacio Nacional, como se había previsto en la convocatoria de días previos. Algunos intentaron derribar las vallas y otros utilizaron esmeriles, cizallas y sierras eléctricas para cortar las soldaduras y cadenas. Ataron una cuerda aparentemente de carácter industrial a una de las piezas de soldadura de las vallas para que un grupo de entre 50 y 60 personas jalara de ella y pudiera derribarlas. Al tiempo que esto ocurría, otras personas del llamado bloque negro comenzaron a aventar cohetones, bombas molotov y de humo, piedras, fragmentos del propio adoquín de la plancha del Zócalo, vallas de popotillo y otros objetos hacia los policías. Los policías repelieron las agresiones usando polvo químico de extintor e intentando cortar la cuerda que había sido amarrada. Pasada la 1 de la tarde, lograron derribar la valla y Palacio Nacional quedó expuesto, obligando a los policías que se encontraban del otro lado a formar una valla humana para proteger el inmueble. Durante casi 2 horas, los policías resistieron los embates del bloque negro y otros manifestantes que se sumaron a las agresiones al ver abiertas las vallas. Durante este tiempo, el objetivo del bloque negro fue agredir y golpear a los elementos de la policía de la Ciudad de México, quienes fueron víctimas de ataques. En este lapso, otro grupo del bloque negro buscó entrar a la fuerza al edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la incursión a la Puerta Mariana del Palacio Nacional. 100 policías resultaron heridos, de los cuales 40 fueron ingresados a hospitales para su valoración. Además, se registraron daños y robos en inmuebles y vehículos. 26 ya fueron dados de alta y 14 reciben atención especializada por lesiones que, si bien algunas graves, no ponen en riesgo su vida. Además, 20 civiles fueron atendidos en el lugar. Durante la jornada fueron presentadas 29 personas ante el Ministerio Público por conductas presuntamente constitutivas de delito y 30 personas remitidas al juzgado cívico por faltas administrativas. La fiscal general de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, informó que 18 personas continúan detenidas. 3 serán acusadas por tentativa de homicidio, 5 por resistencia, 2 por lesiones y robo y 8 más por lesiones. Con información de Yanin Ruiz, punto de referencia. También mereció la atención de la autoridad una serie de acciones de abuso policial que se presentaron en el momento de mayor tensión y de los que algunos reporteros o representantes de la prensa, entre otras personas, fueron víctimas. Desde la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió investigar estos hechos. Y los golpes contra la policía son inaceptables. Repito, si hay algún abuso de un policía, pues que lo investigue la propia policía de la ciudad. Pero lo que pasó con esta violencia en contra de la policía no es explicable. Entonces, claro que se tiene que investigar. La jefa de gobierno capitalino reiteró que el protocolo policial estuvo diseñado para contener lo que en general sucedió, con acciones que no rebasaron la respuesta con extintores frente a los múltiples cohetones y artefactos explosivos que se presentaron desde el grupo de choque. Respecto a las violaciones al protocolo por parte de policías, estos, dijo, ya están siendo investigados también. He instruido que se realice una investigación exhaustiva sobre la actuación de algunos policías, de algunos elementos que pudieran haber cometido abusos contra personas manifestantes y que nunca fue la intención ni una orden, y pronto se estarán deslindando responsabilidades con los órganos internos que tiene la propia Secretaría de Seguridad. El secretario de Seguridad capitalina, Pablo Vázquez, confirmó que ya se abrieron carpetas de investigación en 18 casos donde no se siguió el protocolo de actuación policial.
Al momento, se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por los cuales se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas para realizar las entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias. De estas 18 investigaciones, en 7 de las mismas, el personal fue suspendido temporalmente hasta que concluyan las investigaciones. Y mire, desde días antes de la marcha, aquí lo estuvimos reportando, una importante promoción, asistir a ella se dio desde personajes identificables de la oposición partidista que se aglutinó en movimientos anteriores como el de la Marea Rosa o el del INE No Se Toca. Algunos de estos personajes estuvieron ahí en la marcha del 15 de noviembre. No tenemos esta imagen, bueno, vamos a ver porque hubo varias presencias. Una protagónica que se expresó de distintas formas fue la de Ricardo Salinas Pliego, a quien recientemente se le notificó que deberá pagar millones de deuda en impuestos. Este fue uno de los principales convocantes. Algunas personas obligadas a asistir a la marcha revelaron trabajar para sus empresas y, curiosamente, algunas de las consignas nuevas respecto a otras movilizaciones anteriores de oposición tenían que ver con su causa en contra del pago de impuestos. Más allá de exponer legítimas demandas de las y los jóvenes, la marcha del pasado sábado tuvo un trasfondo político. Múltiples expresiones evidenciaron un engranaje con el que Ricardo Salinas Pliego, propietario de TV Azteca y de las tiendas Electra, impulsó una defensa de sus causas personales y contra el gobierno federal. Condicionó a sus empleados para asistir a las movilizaciones bajo la amenaza de que al no hacerlo, perderían sus empleos. La verdad, involuntariamente vengo apoyando a donde trabajo. Ah, o sea que estás aquí no por tu voluntad. No. ¿Te hicieron venir a fuerza o qué? No, pero pues realmente si no lo hago hay sanciones. A ello se sumó el despliegue de reporteros y una cobertura sin precedentes en las señales de su televisora para exponer una retórica de enojo social. Es el reclamo, es la gente haciéndose escuchar, tomando las calles, no importan las críticas, desde el máximo poder, el de Palacio Nacional. Hay un reclamo genuino, seguridad, paz. Pero también utilizó sus recursos para empujar sus propias causas. Un abrazo para Televisión Azteca, para DN40, que viven este acoso del gobierno también por decir verdades. Gracias, muchas gracias, Emilio. Uno de sus reclamos personales es el cobro de impuestos que extrapoló a los asistentes. Soy pro Ricardo Salinas, soy su fan, lo amo y no debe de pagar porque solamente es para enriquecer más a los hijos de AMLO y a todo el gobierno. Por lo menos Ricardo Salinas es un empresario chingón, que se la rifa y que está en sus empresas y que abre empresas y que da empleos y que genera tiene buenas prestaciones para sus empleados. O sea, yo trabajo con él, by the way. También quiero que quitan el impuesto del 8% a los videojuegos violentos. No nos hacen violentos, porque nada más quieren quitarnos el dinero. Porque Claro Sheinbaum es una rata, y nada más quieren de nuestro dinero. Impuestos que el propio Salinas Pliego ha evadido pagar durante 15 años, pero que ciudadanos recuerdan a sus mensajeros. Estamos muy contentos por la marcha, pero estaríamos más contentos si Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos. Miguel Hernández, punto de referencia. Bueno, tuvimos una falla técnica, pero ahora sí vamos a ver las presencias partidistas que estuvieron ahí y desde antes convocando. Desde días antes de la marcha, una importante promoción a asistir a ella se dio desde personajes identificables de la oposición partidista, que se aglutinó en movimientos anteriores como el de la Marea Rosa o en el INE No Se Toca. Algunos de esos personajes estuvieron ahí en la marcha del 15 de noviembre. Emiliano, ¿por qué ocultar la causa de los jóvenes de la generación Z con este lamentable hecho? Primero, porque es mi derecho a hacer lo que me pegue la gana, primero. Y el gobierno no le importa cómo ejerzo mis derechos. ¿Qué generación te consideras?
La G de geriátrico. Necesitamos seguridad en nuestro país y yo creo que la muerte de Carlos Manso es lo que nos tiene aquí porque ya pues es la gota que derramó el vaso. Durante la manifestación también se pudo ver al panista Fernando Belauzarán, a Pedro Ferriz Ijar, así como a Rafael Loret de Mola, padre de Carlos Loret de Mola. Y aunque el expresidente Vicente Fox en sus redes sociales convocó a movilizarse, negó haber asistido a la marcha y desmintió una foto que circulaba en redes sociales donde se le veía con una playera con el logo del movimiento. Diversos medios de comunicación también difundieron la convocatoria por días, como el caso de TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego, que incluso hizo una transmisión especial en sus canales de televisión. Estamos muy contentos por la marcha, pero estaríamos más contentos si Ricardo Salinas Pliego pagara sus impuestos. Los paga. ¿Sale? En el contexto de las movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó las declaraciones del presidente del PAN, Jorge Romero, así como el ex canciller panista, Jorge Castañeda, sobre su idea de cómo ganar terreno frente a la popularidad del gobierno. Lo que nos falta a la oposición literalmente es ya la violencia. Complementa eso, en mi opinión, pero a lo mejor no lo quieren hacer, no sé. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. Punto de referencia. El mismo sábado, otras movilizaciones fueron convocadas en diversas ciudades del país. Vamos a ver cómo estuvieron. Este fin de semana, en diferentes entidades de la República, cientos de personas marcharon como parte de las protestas de oposición. Las principales concentraciones se dieron en los estados de México, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Chiapas, Yucatán, Durango, Chihuahua, Nuevo León, entre otras. En ellas se protestó por el asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Y aunque la convocatoria fue ampliamente difundida principalmente a través de las redes sociales, en la mayoría de los casos no se cumplió con la afluencia esperada por los organizadores de las respectivas entidades. En Zacatecas, alrededor de 500 personas de diferentes edades se concentraron en calles del centro para marchar rumbo a la Plaza de Armas. Ahí gritaron consignas en contra de las autoridades. En Colima, al menos 200 manifestantes marcharon pacíficamente en la capital. Los asistentes vistieron de blanco y sombrero, mientras que los jóvenes ondearon banderas del anime One Piece, membrete con la que se convocó a la marcha. En Morelos se contabilizaron 3,000 asistentes. Aquí el principal reclamo fue la inseguridad y el cese de las extorsiones contra comerciantes. Se observaron contingentes del denominado Movimiento del Sombrero en referencia a Carlos Manso. En Jalisco se registró una nutrida asistencia y la marcha culminó en disturbios y daños al Palacio de Gobierno. Por estos hechos, 44 personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Mientras tanto, en Puebla, más de 100 personas, principalmente adultos, caminaron del Paseo Bravo hasta el centro de la entidad. Los manifestantes gritaron consignas contra la autoridad. También vistieron de blanco y sombrero. En Michoacán, un cálculo de 4,000 asistentes marcharon en Morelia, Uruapan y Zamora en memoria del edil asesinado. Gritaron consignas para exigir seguridad. En Morelia hubo disturbios que dejaron una reportera lesionada por parte de la policía local. En Guerrero, 500 personas vestidas de blanco marcharon por la avenida costera Miguel Alemán en Acapulco, también con consignas por el asesinato de Manso y mayor seguridad en la entidad. Aguascalientes concentró cerca de 5,000 personas de todas las edades, la mayoría de ellos con vestimenta de color blanco. La petición más recurrente fue la seguridad. En Toluca, Estado de México, la marcha concentró alrededor de 100 personas, quienes exigieron cese a la violencia y las extorsiones orquestadas por el crimen organizado. En Tamaulipas, Oaxaca, Tabasco, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Chiapas, Durango y Yucatán también se registraron movilizaciones para protestar por la muerte del edil de Uruapan, con menor afluencia que en los casos anteriores. Punto de referencia. Bueno, y volviendo a las acciones violentas que se registraron durante la marcha aquí en la Ciudad de México, a ese nivel además y en el contexto de los eventos de la semana pasada relacionados con el empresario Ricardo Salinas Pliego, esta voz que llamó expresamente a la violencia, pues fuimos a ver qué piensa la gente sobre su posible vínculo con estos hechos a pie de calle.
Salimos a preguntarle a las y los mexicanos si creen que Ricardo Salinas Pliego estuvo detrás de la violencia que se dio al final de la marcha del pasado sábado. Acompáñanos a escuchar sus respuestas a pie de calle. Claro que sí fue por él y por toda su bola de compinches que tiene alrededor. Yo creo que yo desde mi punto de vista sí creo que sí alguien influyó en eso, en la gente que fue a manifestarse. Y no creo que solamente él, yo creo que hubo más gente atrás de él. Salinas Pliego yo creo que es más una persona que, digámosle, caprichosa, que no quiere saldar sus cuentas. Desde luego que alguien está patrocinando esta violencia y alguien que está queriendo desestabilizar, absolutamente, ¿no? Yo no sé, pero ahorita una figura que pudiera resolver todos esos problemas no creo que lo haya. Ni en la oposición, ni en este señor Salinas Pliego, que con su mal ejemplo de no pagar, simplemente no puede ni aspirar a una institución de gobierno. No, no creo. No lo dudo. Puede que haya sido él y muchas otras gentes, pero no se me haría para nada raro. Este señor, pues, no sé qué tenga en mente. Digo, pero pues si votamos por una persona para que nos gobernara, pues digo, pues ya está hecho. Pero pues la verdad el pueblo es el que define, ¿no? Pues probablemente. Siempre hay como muchas incógnitas y siempre hay algo detrás de, siempre, eso sí es sabido. Algo hay detrás, pero la verdad, pues se escucha una cosa, se escucha otra, pero ahí debe haber algún interés de los grandes. No creo que directamente responsabilizarlo, pero quizás de algún modo incitarlo. Sí, yo creo que es más que nada su defensa hacia su negativa de querer pagarle impuestos al país. Yo creo que hubo muchos factores, muchas personas atrás de esto, pero es irónico, o sea, te hablo de que no quiero violencia con violencia, o sea, mal, muy mal, la verdad. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, sí, claro que sí, no solo él, sino gran parte de la derecha que está en México, y también se siente que hay una mano extranjera detrás de todo lo que pasó aquí en la ciudad. Ahora veo que, bueno, está lleno de jóvenes, está lleno de generación Z, como se llaman o los nombran, y ahora si quisieran hacer daño, pudieran hacerlo ahora mismo, porque no hay vallas, no hay seguridad. La gente pudieran hacer daño si quisieran hacerlo. Yo no soy de aquí, soy de Quintana Roo, entonces veo esto y me da gusto. Me doy cuenta que en realidad los jóvenes no están en contra del gobierno. Bueno, y le decía que pareciera que se busca seguir un camino y las cuentas que promovieron la movilización del sábado pasado hicieron una nueva convocatoria ahora para el 20 de noviembre. Sobre este anuncio, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, rechazó a pregunta expresa una actuación más dura por parte de la policía capitalina. Lo que sigue tiene que ser que se den manifestaciones en absoluta paz y no haya violencia. Tenemos, desde luego, y ese es el llamado a todos los manifestantes, a la no violencia y al desescalamiento. Nosotros no estamos en una lógica incremental o en una lógica de responder a la violencia. Estamos en una lógica de desescalar la violencia. Ahí está el llamado. Hacemos una breve pausa y volvemos porque es lunes de Dedo en la Llaga. Única. Conoce a grandes personalidades en Conversando con Cristina Pacheco este martes a las 19 horas. Nunca ha escrito ningún gran escritor a espaldas de la realidad, porque el escritor está incorporado a la realidad. Hay un riesgo, yo creo, para el escritor, pero sobre todo para el poeta. Es algo que me estoy imaginando, es un trabajo que yo no conozco desde dentro. Por Canal 14. Estos cortometrajes nos recuerdan que vivir es resistir. ¿Y qué pasaría si yo me muriera? Pues no, con algo, mi Adrián. Gracias, papito. Porque siempre vamos a estar los cuerpos diferentes buscando encajar. Festival de Cine de Barrio 2025. Somos Barrio. Programa 2. Tamaños, formas y colores, la fragilidad que somos. Miércoles, 23:30 horas. Esta es una selección de cortometrajes sobre colectividades para materializar una vida útil. Ahora vamos a
hacer una obra de teatro. No sabíamos que era un trabajo cultural ni que era un trabajo político. Nosotros tenemos que aprender a la brava. No estamos respetando la vida. Festival de Cine de Barrio 2025. Somos Barrio. Programa 1. El Plan B. Miércoles, 17 horas. ¿Llego a tiempo? Pues agarra más aire y bastante, porque lo vas a necesitar. Ya estamos de vuelta en Punto de Referencia y le decía que es lunes de Dedo en la Llaga con Jonathan Pérez. Lo que vimos hoy es algo que no habíamos registrado antes y eso quizá ha despertado no solamente malestar, sino nerviosismo, miedo, no sé cómo llamarle, de parte del régimen. Le pedimos al gobierno de Estados Unidos, listen Trump, listen, ¿sí? Come and help us and please come and get the shit out of Mexico. Come and get Obrador, come and get Claudia. Estoy hasta la madre de este gobierno. ¡Corrupto, asesino de mierda! Los jóvenes, ¿por qué? Porque son la fuerza que va al muro. Lleguen, nos vamos a fusilar. ¡Van a morir! ¡Venimos armados! ¡Van a morir! Las demandas legítimas, la protesta pacífica. Lo que no lo fue, porque hubo mano dura, fue la represión contra los manifestantes. Pues ya está aquí Jonathan Pérez. Querido Jonathan. Querida Azul, ¿cómo estás? Pues estamos viendo todo lo que pasó el sábado. Desde tu punto de vista, ¿se puede separar los componentes de esta movilización de la cobertura que se dio de ellos? No, por supuesto, es una planeación, están unidas completamente. De hecho, yo más bien lo que sí creo es que lo que se estaba buscando era eso, mostrar lo que al final sucedió, ¿no? Una cuestión ahí con un caos provocado por ellos, evidentemente, no por las autoridades o por los policías, pero sí se buscaba que justamente desembocara toda esta movilización en más heridos, personas reprimidas, personas que estuvieran de alguna forma en la indefensión. Esa era como que la imagen que querían transmitir, ¿no? Y al parecer, pues, por lo que se ha documentado y ahorita es documentado en el noticiario, pues no resultó como lo estaban pensando. Un poco burdo, ¿no? Sí, totalmente, pero a ver, yo sí quisiera ir un poco más profundo al asunto, porque creo que cuestiones en el contexto, empezando por el asesinato de Carlos Manzo, otros anteriores, la utilización de estos acontecimientos, de estos hechos, muy bien planeados, muy bien organizados, para justamente tener una manifestación que tuviera todos estos elementos. Pues me parece que lo que vimos es justamente eso, ¿no? Una planeación desde tratar de justamente llevar a las calles una cierta indignación de un grupo de personas o de la sociedad en conjunto, en general, que estuviera de alguna forma en contra del gobierno o que está expresando su malestar en contra del gobierno, y son como cosas instrumentalizadas, ¿no? Se está instrumentalizando ciertos acontecimientos que se les está dando muchísima publicidad. No que estamos diciendo que no sean acontecimientos dolorosos o que no valgan la vida de las personas, pero que justamente se ocupan con un objetivo político, mediático, y lo que estamos viendo en tiempo real es justamente una televisora que abiertamente está haciendo un golpe blando en tiempo real, mostrando imágenes para mostrar que hay un desgobierno, que hay autoritarismo, y es el llamado abiertamente de un propietario, de una concesión del Estado, a justamente hablar groserías en contra de la presidenta, en contra de su cuerpo, en contra de su dignidad, hablar abiertamente de la intervención de Estados Unidos, ¿no? El llamamiento a Donald Trump a intervenir, toda esta serie de acontecimientos totalmente en vivo, transmitidos totalmente en vivo, pues es prácticamente ya la utilización golpista de un medio de comunicación. Esto que vimos el sábado, mediáticamente nunca lo habíamos visto, y de lo que sucedió en la marcha tampoco. Que llama la atención porque sí, transmitido en tiempo real, en vivo y todo, pero haciendo como caso omiso de cosas que estaban pasando en ese momento, que todos estábamos viendo que estaban pasando, como las golpizas a los policías, mientras el locutor estaba diciendo represión, ¿no?, hacia el pueblo. ¿Sí? O sea, era una disonancia entre lo que se estaba viendo y lo que estaba diciendo en la conducción, que creo que llama mucho la atención porque además
hay que decirlo, Jonathan, también desde esa perspectiva se recuperó en medios internacionales. Sí, y de hecho la forma en la que fue recuperada en medios internacionales en la misma dinámica de Televisión Azteca, ¿no? O sea, la misma, decir, estalla la furia de la generación Z, falla desde un momento en el que le dice generación Z. O sea, esa generación no estuvo representada. Hubo personajes de esa edad, que tienen esa edad, de esa generación, pero no fueron la mayoría y no fueron realmente los que tuvieron el protagonismo de la protesta. Eso es lo que hubieran ellos a lo mejor también querido. Pero hay que recordar mucho que... Lo intentaron porque además utilizaron las redes sociales, utilizaron influencers, que está viendo la generación Z, utilizaron personas que nunca habían hablado de política, abiertamente haciendo un llamado para que la gente, para que los jóvenes salieran a manifestarse. Lo intentaron, sí, pero también es un ejemplo del fracaso que tiene la oposición en la calle. O sea, el fracaso de la oposición en la calle es abismal, ahora lo estamos viendo muy profundamente. Todo este movimiento en Irán, en Birmania, en Kenia, en algunos de estos lados, tienen como base ciertas cosas de desigualdad, de pobreza, de falta de oportunidades, de falta de oportunidades para estudiar o para el trabajo. Y justamente en los tiempos de la Cuarta Transformación es lo que se está tratando de revertir. Entonces no empata el origen de la lucha que en otros países ha estado sucediendo, no empata con la realidad de nuestro país. Eso también es muy importante, el fracaso de eso, de que los jóvenes no sienten esa necesidad de salir por estos casos, por esta cuestión de desempleo, esta cuestión de falta de estudio, falta de oportunidades para estudiar. Como no empata con su realidad, tampoco hay una vía de expresión y menos como la que está planteando este supuesto movimiento que está patrocinado por empresarios, por oligarcas, y que incluso, hay que decirlo, abiertamente en la movilización hubieron periodistas que documentaron conversaciones entre personas que estaban ahí ejerciendo violencia, que abiertamente decían que eran parte de grupos del crimen organizado. Que esa es la cosa que llama más la atención, o sea, porque no es que no pueda haber gente que esté descontenta respecto a lo que son sus demandas, hablando de sectores como los jóvenes o gente preocupada por el tema de la seguridad en Michoacán, en fin. Pero una cosa es esa y otra cosa es como la negación total de que se esté haciendo algo por parte del gobierno y que la demanda sea, queremos que este gobierno salga ahora en este mismo momento. Digamos, ahí hay una cosa que no tiene el componente de demanda social nada más. Sí. Otro componente. Bueno, y hay personas que les entrevistaron y que se les preguntaba, sí, revocación de mandato inmediata y entonces ¿quién entra? Salinas Pliego. ¿No? O sea, era como la respuesta. Sí, o sea, y es el asunto de la despolitización de este sector que siento yo que también está siendo muy engañado, está siendo muy utilizado para objetivos muy claros de las élites, de una representación muy arriba, como lo decían en el propio sondeo que muestras, de gente muy poderosa que está utilizando este tipo de movimientos, pero nunca para beneficiar a esa clase que siempre ha sido olvidada, ¿no? Y desestimando absolutamente, digamos, los procesos democráticos que han llevado a, por ejemplo, decidir un gobierno, la representación que hoy existe en el Congreso, en fin, o sea, una serie de procesos que son democráticos, son legales, etcétera. Eso es como que no se quiere ver, se ignora. Pero a los que se opusieron ellos, ese sector se opuso en los tiempos de Andrés Manuel, cuando Andrés Manuel propuso la revocación de mandato, ellos fueron los que salieron a decir que no aprobaban eso, que no querían eso. Y ahora están diciendo queremos la revocación de mandato. O sea, una contradicción también en el discurso y en la forma de lo que estás pidiendo o estás exigiendo, que me parece pues verdaderamente terrible y de mucha lástima. En muchos de los comentarios de las personas que estaban ahí, que se fueron entrevistadas, sí provoca mucha lástima el nivel de politización que tienen, de ignorancia, y cuando hablo de ignorancia no estoy hablando como una ofensa, sino como una descripción de personas que tienen acceso a la información, que no son personas que no tengan acceso a Internet, a investigar lo que está sucediendo en el país, y que entonces lo que piden pues es de vergüenza, ¿no? Para cerrar, Jonathan, ¿tú crees que esto que pasó el sábado marca un antes y un después? Sin duda.
Sin duda, un antes y un después en lo que ya decidió la derecha en México, que es la violencia provocada por ellos y transmitida a través de los medios de comunicación, a través de las coberturas internacionales, todo esto como una estrategia muy planeada, muy quirúrgicamente bien establecida, y creo que sí, lo que ellos están buscando, y lo digo con toda responsabilidad, es al menos un mártir dentro de estas manifestaciones. Yo sí siento que están buscando algún fallecido, alguna persona que pueda ser un estandarte de esta lucha artificial que ellos armaron alrededor del asesinato, por cierto, de Carlos Manso, ¿no? Ojalá que te falle el cálculo. No, por supuesto que sí. Eso no lo deseamos de ninguna forma, pero de que lo están buscando, lo están buscando de muchas maneras. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes, queridas. Y nosotros nos vamos con más temas de seguridad en Michoacán.